No, no, se ha partido, no. El parto de los Me montes. dejo la mía y me voy yo a... Tranquilo. Me da miedo romper la tarjeta. No. No. Bueno, estas cosas sabes que a veces pasan. Cosas del directo. No, nunca mejor que una presentación. Que además nos sirve de ejemplo ilustrativo. Porque vosotros no os habríais caído de la silla. Me caigo yo, que soy. Sí, pero el ratón, ¿dónde está? ¿Eh? El ratón. Sí, estábamos con el ratón. Bien. Si esperamos hoy una cosa y de oímos otra, como sé que te gusta el arroz con leche, ¿cómo era aquello? Por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Esperamos algo y nos dan otra cosa que no tiene nada que ver. Eso nos puede interesar. Darwin, Charles Darwin, también se ocupa del humor, no solamente de evolucionismo. Él habla de la sorpresa, dice que la clave del humor es la sorpresa. Realmente de muchos chistes sí lo es. Esto tiene un nombre concreto, se llama el síndrome del perro en misa. Lo nombra él. El síndrome del perro en misa significa lo siguiente: si tú estás en la iglesia en misa y entra un perro, todo el mundo se ríe. Porque no lo esperan. El perro no es gracioso de por sí. La posibilidad de que la puerta esté abierta y un perro callejero entre es perfectamente viable, no hay nada raro en ello. Sin embargo, como no lo esperas, como es lo último que esperas, todo el mundo se ríe sin poder evitarlo. La mayor parte de los chistes están basados en la sorpresa. Charles Baudelaire habla del satanismo. Ya ahí entramos en palabras mayores. Está hablando del desprecio por el hombre y la naturaleza. El hombre es un ser abyecto y nos reímos no solo porque nos parezca inferior, sino nos reímos para hacerle daño. Tú, cretino, que llevas la bragueta abierta, o tú que te has caído con la piel de plátano. No es que me ría porque me haya hecho gracia lo que te ha sucedido. Es que eres un ser abyecto que merece todo mi desprecio. Es lo que dice este señor. Bien, Herbert Spencer habla de la teoría del alivio. La teoría del alivio significa lo siguiente: se crea una tensión de cualquier tipo, angustiosa, y cuando esa tensión se rompe, pues entonces prorrumpimos en risas, ¿verdad? Estamos en la típica película de monstruos, de vampiros, me da igual, y entonces el manillar de la puerta empieza poco a poco a moverse, y entonces pensamos que cuando se abra la puerta, ¿qué veremos? Y entonces se abre la puerta y aparece ese personaje así gordito, simpático, que ha venido, ¿no? Y entonces te ríes. Porque esperas al monstruo. Y tienes miedo, tienes tensión. Cuando llega el alivio, entonces todo eso se reduce a nada. Schopenhauer, otro serio que habla del humor. Teoría de la incongruencia. Teoría del absurdo. Claro, el chiste de antes de tú calla y sigue nadando tiene ese componente absurdo, no puedes ir a América nadando, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo hemos contado al derecho, ahí no hemos podido reírnos. El absurdo no es suficiente. Él dice que sí. ¿Cómo funciona el absurdo según Schopenhauer? Pues funciona según la deformación de la lógica, según la falsa lógica. Y dice, escuchad el siguiente silogismo. Mi perro tiene 4 patas. Mi mesa tiene 4 patas, luego mi perro es una mesa. El defecto en la construcción, o aquel ejemplo tan claro que dice, señores, si en el polo norte hace frío, pues en el polo sur lo que hace es calor. Esto incluye comportamientos raros, incluye personajes estrafalarios. Nietzsche habla de la compensación. Dice, nos reímos por no llorar. Ante una situación en la que tendríamos que llorar porque realmente es triste lo que vemos, nos reímos. Decimos, este gobierno... Anda, no me hables de este gobierno. ¿Por qué? Porque te está creando un problema que realmente tú tendrías que decir, esto está muy mal. El gobierno o cualquier otra cosa. Pero en vez de reír, en vez de llorar, dices, no, me lo voy a tomar a broma porque si no sufro demasiado. Entonces, para evitar el sufrimiento, optas por reírte de las cosas que te harían llorar. El hombre resbala, cae con la piel de plátano, se hace daño, tendrías que decir, pobrecito, igual se ha roto una pierna, pobrecito. Como no quieres ese sentimiento de pena, porque en ese momento no te viene bien, optas por lo contrario y optas por reír.
Freud. Freud habla de la regresión, la teoría de la regresión. La risa es una vuelta al estadio infantil, al estadio de los juegos. Es necesario para la salud mental del hombre. Los adultos juegan. Se ocupan en otras cosas también, a lo mejor necesarias, en ganar dinero para pagar las facturas. Pero en principio, la mayor parte de sus actividades complementarias, todas sus aficiones, son hobbies, la pesca, la caza, jugar a la bolsa, todos son juegos que son necesarios para el hombre. La risa también es un intento de escapar de la realidad, es un mecanismo de defensa ante la angustia. Y es sano y se debe potenciar. Tiene un libro clave, Freud, para entender esto, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y hace ahí pues toda una explicación clarísima de cómo funcionan estos sistemas. Henry Bergson habla de la teoría del automatismo y dice: es divertido lo automático, cuando algo mecánico entra en el terreno de lo real, cuando una persona se mueve como si fuera un robot, cuando sus actos vienen con la inercia. La persona va andando, tú esperas que siga andando, pero entonces tropieza y cae, o choca contra una farola. Cuando algo artificial se mezcla en el camino de lo natural, eso es lo que provoca risa. Cuando una persona aparece convertida en una cosa, cuando una persona aparece mecanizada. No sé si recordáis aquel plano de tiempos modernos de Chaplin, que está con unas llaves apretando unas tuercas, y después de apretar tuercas aparece una chica que lleva un traje con dos pompones que se parecen mucho a las tuercas, y entonces él automáticamente quiere apretarle los pompones al traje de la chica, porque se ha mecanizado, ¿no? Ha automatizado el movimiento. Eso sería lo que diría Bergson. Bueno, Jardier Poncela también habla de ello, es un humorista que también se ocupa de teorizar sobre el humor. Tiene lo que se denomina la teoría de la cultura, y su tesis es la siguiente: el humor, la risa, es un producto de la civilización, es un producto del refinamiento y es un producto de la cultura, en el sentido de que el hombre primitivo no ríe. El hombre antiguo, el hombre de las cavernas, solo conoce lo contrario de la risa, solo conoce el dolor, solo conoce el miedo. Para él la vida es angustia, no puede reír de nada. Para reírse tienes que tener un nivel de civilización, un nivel de cultura y un nivel intelectual muy alto que te permita una perspectiva distinta. La perspectiva distinta que implica que te instales en el humor, que tengas una actitud lúdica, que veas todas y cada una de las cosas bajo el prisma de lo cómico. La idea es: no hay cosas graciosas y cosas no graciosas. Hay formas graciosas o formas no graciosas de ver todas las cosas. Cualquier cosa es cómica si lo vemos desde un punto de vista cómico. Y él decía: la verdad es cómica. Basta que digas una gran verdad delante de la gente para que todo el mundo se ría pensando que estás gastando una broma. Entonces esto evidentemente limita de alguna manera el parámetro del humor, pero está dando una explicación de por qué unos humores son más elevados que otros. El humor bajo, al que me he referido antes, que no deja de ser crítica a las personas y censura, o el humor más elevado, que puede ser juegos de intelecto, en donde tú tienes que hacer... Tenemos a Arthur Koestler, que habla de la teoría de la disociación. Y entonces dice que el humor se crea mediante el vínculo entre dos caminos distintos, entre dos series distintas. Cuando pasamos de un lugar a otro, cuando cambiamos el nivel de nuestra conversación, cuando establecemos parámetros entre dos mundos distintos, ahí existe humor. Por ejemplo, tenemos un juego de palabras simplemente, en donde una palabra tenga dos sentidos, pues entraría dentro de esta explicación. El cambio de nivel, porque evidentemente hay palabras con una elegancia natural y palabras que no las tienen. Hay un lenguaje poético, hay un lenguaje menos poético, hay un lenguaje coloquial. Las cosas, las palabras tienen sus connotaciones. Pensad, por ejemplo, es un ejemplo que siempre... una película o una novela que se titulase Luna de miel en París. ¿Y qué connotación os trae? ¿Qué os sugiere? Ahora pensad luna de miel en el Cairo, luna de miel en Albacete. A ver, ¿por qué os reís?
Alfredo Landa. Hemos bajado el nivel. Inconscientemente, injustamente, tenemos en nuestra mente unas ciudades que pueden tener un encanto, un misterio, una elegancia, un exotismo, algo, y otras ciudades que no lo tienen. Y otras ciudades que no lo tienen. Basta que tú empieces a hablar de las grandes capitales cosmopolitas, París, El Cairo, Albacete, para que en el cambio de nivel entre una ciudad que pertenece a una serie y una ciudad que pertenece a otra, se provoque automáticamente la risa. Estas son las teorías. Bueno, no le tenemos mucho más tiempo, tampoco quiero yo enrollarme demasiado. Bueno, tenemos un poquito todavía. El humor, entonces, fijaos que ninguna de estas teorías explica por completo el humor. Luego hay recursos de perspectiva, formas de entenderlo, acercamientos distintos. Uno puede ser la parodia, ¿verdad? Que necesita una gran cultura para poder apreciarse. No puedes hacer la parodia de algo si no conoces el modelo, con lo cual hace falta una base cultural. O la desmitificación. La desmitificación también es otra forma de humor. Necesita una visión crítica de la vida. La idea de que las cosas no son tan grandes como parece. Luego está, por supuesto, lo grotesco, la exageración de los rasgos, ¿no? Que en distintos géneros pues aparecen con distintos nombres, pero que lleva a una exacerbación de la realidad. La sátira, la visión, ¿verdad?, hiriente de las cosas con un propósito también moralizador. La ironía, la actitud, ¿verdad?, de censura sutil ante las cosas. El cinismo es otra forma de humor, decir las cosas abiertamente, rehuir de la hipocresía reinante, hablar sin pelos en la lengua, ¿verdad?, como suele decirse. O otras formas que pueden ser, pues, planteamientos concretos, como la escatología. Es una de las formas de humor menos interesantes, pero bueno, también tiene su público, por qué no decirlo. O el humor negro, que ya he mencionado antes. Todo esto serían, pues, acercamientos al humor. Y, bueno, unos minutos más, en cuanto a los recursos concretos. No voy a mencionarlos todos, porque realmente hay cientos, ¿verdad? Pero hay muchísimos recursos concretos. Antes decía Alberto que este libro puede haber sido